Vamos a ver el ejercicio 31.8, ya metiéndonos en el tema de corriente alterna. Como para hacer de nuevo una, ¿cómo se podría decir? Como para hacer un muy pequeño repaso de qué es la corriente alterna. Yo ya en algún ejercicio, si algún video, algo que les expliqué antes, les dije, la corriente continua, que es con lo que hemos venido trabajando hasta ahora, es, digamos, un tipo de, ¿cómo podría decir? Como de energía, si se quiere, que tiene un valor constante, o si lo vemos directamente desde la corriente, significa que la corriente circula siempre en el mismo sentido y tiene el mismo valor. Pensándolo en una fuente, como hablamos siempre de fuentes de voltaje, ¿sí? En realidad son las pilas, digamos, las que entregan la energía eléctrica. Hemos representado a la fuente con este simbolito que ya hemos usado mucho, ¿sí? Donde tenemos un positivo y un negativo, y esto nos entrega un valor de energía constante, ¿sí? Una FEM, que tiene un valor constante y se le llama continuo, ¿sí? Entonces es una fuente, digamos, de corriente continua. Para lo que es corriente alterna, la representación suele ser con un circulito y se representa una onda ahí adentro. Esa sería una fuente de corriente continua. Y esto entrega un voltaje que varía en el tiempo. Varía de forma, digamos, se dice sinusoidal, ¿sí? O sea que es una oscilación. Y por eso se le llama corriente alterna. En esta unidad vamos a ver lo que pasa cuando los circuitos que se forman con componentes que ya hemos estado estudiando, como resistores, inductores y capacitores, se alimentan con corriente alterna. O sea que vamos a ver qué sucede cuando estos circuitos se alimentan con corriente alterna, qué cosas nuevas aparecen y demás. Vamos a leer el enunciado y yo voy a tratar de ir explicándoles lo que haga falta para que entendamos lo que estamos calculando en este ejercicio. El ejercicio 31.8 dice: A. Calcule la reactancia de un inductor de 0,450 Henry en las frecuencias de 60 y 600 Hz. Calcule la reactancia de un capacitor de 2,50 microfaradios en las mismas frecuencias. C. ¿A qué frecuencia la reactancia de un inductor de 0,45 Hz es igual a la de un capacitor de 2,50 microfaradios? Bien, hay algunas palabras nuevas acá que vamos a ir viendo ahora. El punto A nos dice, calcule la reactancia de un inductor de 0,450 Henry. Yo acá tengo los valores que he ido tomando para este ejercicio y tenemos el inductor de 0,450 Henry. Y me piden calcular esta reactancia para dos valores, un valor de frecuencia 1 a 60 Hz y un valor frecuencia 2 a 600 Hz. Bien, en primer lugar, ¿qué es la reactancia? Para explicarlo de forma muy sencilla, les voy a decir que una reactancia es como un equivalente a una resistencia para el inductor o el capacitor cuando funcionan con corriente alterna. Voy de nuevo, una reactancia es como un equivalente a la resistencia, pero hablamos de resistencia en general cuando estamos en corriente continua y hablamos de reactancia de inductores y capacitores cuando estamos en corriente alterna. Y esta reactancia es un equivalente a la resistencia. Tiene inclusive la misma unidad, ¿sí? La reactancia tiene como unidad el ohm. Tiene la misma unidad que la resistencia. Acá arriba, fíjense que yo he dejado escritas las ecuaciones para la reactancia. La reactancia de un inductor, que se llama reactancia inductiva, se calcula como omega por L. Omega es la frecuencia angular de oscilación de la corriente alterna en el circuito y L es la inductancia.
Y esta ecuación puede escribirse también como 2pi por la frecuencia en hertz o ciclos por segundo por la inductancia. Y para la capacitancia, o sea, para el capacitor, la reactancia capacitiva, perdón, no sé si lo dije recién, la reactancia se representa con la letra X, ¿sí? Y X sub L es reactancia inductiva, X sub C es reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva, X sub C, es igual a 1 sobre omega C. Es decir, 1 dividido la frecuencia angular de oscilación de la corriente alterna, que está alimentando el circuito, por la capacitancia. O lo podemos escribir como 1 sobre 2pi por F por C. Bien, entonces, fíjense que es muy importante acá este concepto de que ambas reactancias dependen de la frecuencia. La reactancia inductiva depende de la frecuencia de forma lineal, con una proporcionalidad directa. Digamos, si aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia inductiva. Y la reactancia capacitiva depende de forma inversamente proporcional. Si aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye. Bien, entonces es por eso que en este ejercicio se nos pide calcular la reactancia para dos valores distintos de frecuencia. Entonces, básicamente, en el punto A tenemos que calcular la reactancia inductiva para las dos distintas frecuencias. Una es para 60 Hz y la otra es para 600 Hz. Se reemplazan acá los valores, X sub L1 es igual a omega por L, es igual a 2pi por 60 Hz por 0,45 Henry, me da 170 ohm. Y la otra, X sub L2 es igual a 2pi por frecuencia, 600 Hz por 0,450 Henry, y me da 1700 ohm. En el punto B, nos piden la reactancia del capacitor de 2,5 microfaradios para las mismas frecuencias. Hay que reemplazar los valores y se obtiene que para 60 Hz la reactancia capacitiva es de 1,06 por 10 a la 3 ohm y para 600 Hz la reactancia capacitiva es 106 ohm. Fíjense lo que les decía. La reactancia inductiva aumentó cuando aumentó la frecuencia de 60 a 600 Hz y la reactancia capacitiva disminuyó cuando aumentó la frecuencia de 60 a 600 Hz. Y la disminución fue de 1060 ohm a 106 ohm. ¿Sí? Hubo una disminución acá. Bien, y finalmente en el punto C se nos pregunta ¿a qué frecuencia la reactancia de un inductor de 0,450 Henry es igual a la de un capacitor de 2,50 microfaradios? Acá fíjense que se iguala la reactancia inductiva con la capacitiva, X sub L es igual a X sub C, se reemplazan las expresiones para cada reactancia y tenemos 2pi por F por L es igual a 1 sobre 2pi por F por C. Y se despeja la frecuencia. ¿Sí? Se despeja la frecuencia y me queda una ecuación que es F igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. Se reemplazan los valores y nos da este resultado, que a 150 Hz las dos reactancias se igualan.